este espacio para que podamos charlar, podamos conocerla a usted y saber lo que Dios ha hecho en su vida. Amén, Más que amén. nada, lo que yo hago es para que podamos alimentar nuestra vida, que podamos llenarnos del Señor con lo que Él ha hecho en la demás vida de los hermanos, pastores, su experiencia de vida, así que es una total bendición. Bueno, pastor, si a usted le parece, empezamos con las preguntas. Amén, sí. Bueno, la primera es, ¿cómo conoció al Señor? ¿Cómo fue su comienzo con el Señor Jesús? Amén. Bueno, gracias a Dios, cuando yo nací, mis padres ya eran pastores. Sí. En la ciudad de Durazno, para los que no son de Uruguay, que nos estén mirando, Durazno es un departamento, una provincia del centro del país. Bueno, yo nací en la capital, Durazno, y todo comenzó en aquella ciudad. Nosotros, toda mi familia es de Montevideo. Mi papá siente el llamado del Señor a ir a pastorear en Durazno. Es como a 2 horas y cuarto de la capital de Montevideo. Y bueno, y mi mamá ya se va para Durazno embarazada, ¿verdad? Bueno, yo nací allá en una zona bien a ser ya suburbana, en lo que es enfrente al zoológico de Durazno, donde era la iglesia en los primeros años. Luego de unos 4 años nos mudamos para lo que es la ciudad mismo, y ahí comienzo la escuela, ¿no? Y ahí, como quien dice, comienza mi vida con el Señor, digamos, teniendo uso de razón, ¿verdad? Porque muchas veces somos chiquitos y estamos cubiertos por la bendición del Señor, por las oraciones de nuestros padres, pero ahí es cuando nosotros empezamos ya a aprender del Señor. Y bueno, y gracias a Dios que yo siempre digo, tengo uso de razón, más o menos, me acuerdo cosas de los 3 años, ¿bien? Sí. Pero con 5 años el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Qué bendición. En una situación. Hay algunos que reciben el Espíritu Santo en la iglesia o en una campaña, en una cruzada. Bueno, yo lo recibí en el living de mi casa. Fue así, en un día donde estaba jugando con mis autitos, cuando era niño. Estaba jugando con mis autitos y comenzó a sonar una alabanza. Yo creo que Dios ya tenía preparado todo, la alabanza conmigo, ¿no? Porque empezó a sonar una alabanza y comencé a llorar. Comencé a llorar, era chiquito. Y bueno, y esto justamente lo conté ahora que este fin de semana pasado estuvimos en nuestro campamento nacional y mi mamá comenzó a ver que yo comencé a llorar y ella entendió que era el Espíritu Santo que estaba tocando mi vida y ella me abrazó. Y recuerdo que estuve llorando abrazado con mamá por un tiempo y yo sentí unas ganas de saltar de sus brazos. Había unas ganas mías como de saltar de sus brazos. Hasta que en un momento yo salto de sus brazos y yo con 5 años comienzo a danzar y a hablar nuevas lenguas. Con 5 años. Ese día era el día de cumpleaños de mi papá, que mi papá no estaba en casa. Él trabajaba para afuera. Y cuando en aquel tiempo, bueno, se podrán imaginar, no había correo electrónico, o había, pero nadie usaba, no había WhatsApp, no había Instagram, no había nada. Nada. Y mi mamá levanta el teléfono y dice, mi papá se llama Luis Carlos. Carlos, el nene recibió el Espíritu Santo. Mi padre no entendía nada, no entendía nada. No era día de culto, no era nada. Pero cómo el Señor llega en un momento tan, tan lindo, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que es como que si ahí fue cuando conocí al Señor. Amén. Fue mi primera experiencia, digamos, fuerte, ¿no? Y vaya, con el Espíritu Santo. Y bueno, desde ahí comencé una vida hermosa, pero también lo que a veces cuento, perdón que me extiendo un poquito, pastor. Bien, pues está en libertad. También comencé a sentir muchas veces los ataques del enemigo siendo niño, ¿verdad? Porque pudimos empezar a, bueno, como sabrás, en la vida
como cristianos es difícil, siendo parte de una familia pastoral es un poco más difícil, Sí. y con el Espíritu Santo tan chiquito, teniendo ya tanto entendimiento de muchas cosas, lo cual le doy la gloria al Señor por eso, porque no es que yo sea un superdotado, pero el Señor, cuando recibimos el Espíritu Santo, nos abre la mente. Pero nos da sabiduría en las cosas. Exactamente, nos abre la mente, y fue algo tremendo, pero gracias al Señor, que el Señor, bueno, como dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Qué bendición, pastor, que en ese momento la presencia del Señor lo llenó, lo pudo ungir, ¿no? Como ungió a Rey David en ese momento. También era un niño, por así decirlo, un adolescente, pero Dios hace a su manera, Dios nos bendice a su tiempo, y hay algo que rescata lo que dijo, que tuvo conciencia. Sí. Y para mí es eso también. Conocemos a Dios cuando tenemos conciencia de quién es Él. Amén. Y esa parte de conocer al Señor nos da el entendimiento, nos da la sabiduría de permanecer. Y como usted decía, las luchas que después venían, ¿no? Sí. Hay muchos que dicen que no hay, los niños no tienen lucha, no tienen dificultad, pero que podamos decir, sí, cuando la presencia de Dios está en ellos, pueden tener su lucha, pueden tener sus dificultades. Porque el enemigo vino a atacar, vino a robar lo que el Señor quiere salvar. Amén, pastor. Amén, sí. Yo creo, acotando esto, mi hermano, yo justamente, una de las cosas en la cual yo tuve un pequeño tiempo, una lucha, fue cuando yo iba a dormir. Recuerdo que en un pequeño lapso de tiempo, yo apagaba la luz del cuarto para dormir, y yo tenía miedo cuando era niño. Y puede ser algo común, ¿no? Que a veces los niños o tienen miedo de estar en oscuro. Pero yo cuando niño, justamente mi papá se empezó a dar cuenta que no era un miedo normal. Yo como que le tenía miedo a algo, ¿no? Y usted sabe que esto pasó también en la época esa de antes de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Sí. 5 años. Y hermano, déjame decirle que muchas veces no estamos hablando de que yo me sentía como atormentado por un espíritu inmundo. No, nada por el estilo. Ni en mi casa tampoco, porque si había algo que había en mi casa era oración. Exactamente. Pero sabe que a veces, como dice la palabra, el enemigo, el Señor permite que el enemigo nos zarandee por un tiempo. Y desde niño yo creo que tuve que vivir ese proceso, y cuando comencé el famoso versículo Salmos 4:8, cuando comencé a decir ese versículo bíblico antes de dormir, hasta el día de hoy lo digo, tengo 33 años. Yo creo que el Señor me cubrió de una manera, y si bien nosotros muchas veces podemos tener algún ataque del enemigo en nuestros sueños, ¿verdad? Yo creo, no sé, pero creo que varios nos hemos levantado muchas veces con algún sueño, alguna pesadilla, y muchas veces el Señor es queriéndonos despertar para orar, para batallar. Pero hay algo que quiero rescatar, es que mencionando la palabra del Señor, Salmos 4:8, nunca más sentí miedo, nunca más sentí nada, pude dormir tranquilo. Y algo que quiero rescatar de lo que recién le venía hablando mi hermano, que es algo importante, y es que la palabra del Señor, en 3 ocasiones distintas, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo viene con una señal, y esta señal es hablar en nuevas lenguas. Amén. Y esto es algo importante, y cómo yo lo pude percibir, y quizás muchos otros, de hablar en nuevas lenguas siendo niño. Yo conozco niños que a veces tienen miedo, ¿verdad? Como que les da ese temor, y están ahí a punto de recibir el Espíritu Santo, y muchas veces se trancan, o incluso jóvenes. Sí, pero sí. sabe que yo creo que cuando uno abre su corazón, cuando uno se entrega al Señor, levanta sus manos, comienza a buscar la presencia del Señor, como en ese momento yo comencé,
realmente el Espíritu Santo, como dice la alabanza, es como un rayo, vino como un rayo, y cuando recibo el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente comenzamos, como dice la palabra en Hechos, Sí. les oíamos que hablaban en nuevas lenguas. ¿Cómo supieron que tenían el Espíritu Santo? Porque les oían hablar en nuevas lenguas. Y fue una bendición. Sí, sí, una tremenda experiencia, tremenda. Qué bendición, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Es el Señor que nos llena de su presencia, Sí, que nos da una parte de lo que es Él para nosotros, que somos seres humanos menores que los ángeles, menores en ciertas áreas, pero Dios en su inmenso amor nos llena de su presencia. sí, es tremendo. Qué lindo, pastor, qué bendición. La segunda pregunta que le quería hacer, pastor, es ¿cómo fue su comienzo en el ministerio de pastor evangelista? Amén, Y antes de ese ministerio, ¿qué es lo que hacía? amén. Bueno, fue así. Estoy poniendo un poquito de luz, entonces se me Sí. ve muy oscuro. Perfecto, pastor. Ahí, bien. Eso bien. Bueno, voy a intentar ser breve. Voy a intentar ser breve. Cuando voy a comenzar desde algo que parece insignificante, pero que fue Pero, mis comienzos. amén. Yo con 5 años me regalaron un panderito que tenía la base con 4 chapitas, una base de lata. Y mi hermano, pastor Carlos Sarabia, que él es pastor también aquí en una iglesia de Montevideo, mi hermano mayor, nosotros somos 3 varones, Carlos, Marcelo y yo. Y él tocaba el pandero y yo lo imitaba a él, o yo procuraba imitarlo cuando era chico. Entonces yo comencé a tocar el pandero muy chiquitito. Luego, una hermana, yo ya teniendo unos 8 o 9 años, me regaló un pandero grande, enorme, pero no me daba el brazo para sostenerlo. Entonces, yo tuve que sentarme a un costado del altar y le pedí a mi papá, obviamente el pastor en ese tiempo, estoy hablando de Durazno, y me dice, vos vas a tocar ahí. Y yo me puse el pandero entre las piernas y yo tocaba el pandero entre mis piernas. Luego ese pandero se rompe y la misma hermana me compra un tamborcito, lo que viene a ser como una conga, ¿no? Una tumbadora. Y yo comienzo a tocar ese tamborcito. Esos fueron mis inicios como músico, digamos, ¿no? Como mi primer ministerio, se puede decir, en la iglesia. Luego me mudo para Montevideo a la edad de 13 años, en el año 2005, y apenas llego, comienzo a interesarme por lo que es la batería, ¿no? Entonces, recuerdo que había en ese momento 2 jóvenes y después de 3 o 4 cultos, esos 2 jóvenes que tocábamos, éramos 3 bateristas en una misma iglesia, dijeron, ¿sabes una cosa? Seguí tocando vos, nosotros nos retiramos. Y bueno, quedé como baterista de la iglesia donde pastorea hoy mi hermano, Piedras Blancas, que bueno, él era mi pastor en ese momento. Sí. Nosotros nos mudamos para aquí porque mi papá dejó de ser pastor en Durazno y pasó a ser pastor evangelista. Entonces nos congregábamos en la iglesia de mi hermano. Sí. Y bueno, ahí comencé a ser baterista. Luego vino el liderazgo de jóvenes a nivel local. Entonces comencé a liderar los jóvenes en la iglesia de Piedras Blancas y tras ese liderazgo comenzaron a venir algunos otros ministerios. Fui hasta maestro de escuelita dominical. Lo entiendo porque yo algo parecido también, pastor, así que estamos en lo mismo. También yo era baterista, después estuve en los jóvenes, en la escuelita. Yo en esa área, discúlpeme que lo interrumpa, ¿no? No hay problema, no hay problema. Pero yo lo veía como que si algún día llego a ser pastor, algún día Dios me da un ministerio, tengo que tener conocimiento de todos los departamentos. Exacto. Así lo veo. Como que tener conocimiento de cómo se trabaja. Porque no es lo mismo trabajar con los jóvenes que con los niños o con los varones. Es diferente, hay muchas maneras y uno tiene que tener conocimiento de cómo enseñar, en cómo manejar ese departamento. Sí. Así que lo entiendo, pastor. Sí, bueno, a veces pasa también que creo que muchas veces tenemos que ser un poco como polifacéticos, multifacéticos, ¿no? O donde haya una vacante, tenemos que servir.
exacto. Y bueno, ahí en la iglesia de Piedras Blancas, me adelanto un poquito, pero fui Sí, sí. conguero, baterista, tecladista, bueno, en fin. Toca todo en general. Claro, pero todo fue, Se fue yo dando. creo que se fue dando, me encanta obviamente la música, pero se Sí, fue sí. dando porque fuimos también como creciendo y fui viendo la necesidad, ¿qué hace falta esto? Vamos a eso, ¿qué hace falta? Que- Vamos. Y eso habla también de su disposición al servicio, pastor. Amén. Eh, Porque, como dice la palabra, el obrero tiene que ser preparado para toda buena obra, ¿no? Así Entonces uno es. tiene que, como decimos vulgarmente, tenemos que prendernos de un cable pelado igual, de lo que sea para el Señor. Muchas veces, justamente ahora en el fin de semana hablábamos a los jóvenes, muchas veces el Señor todavía no nos revela cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro ministerio. Pero por mientras hay que trabajar, hay que estar haciendo algo, hay que estar haciendo algo. Y bueno, luego vino, Amén. después de todo eso, aprendí otros instrumentos como guitarra, como bajo, hasta que, digamos, quedé como líder de alabanza ahí, y como tecladista, ¿verdad? Y bueno, y ahí seguí hasta el tiempo, el momento Dios. pasé de congregarme en la iglesia de Piedras Blancas a la iglesia que estoy hoy, acá en Barrio Peñarol. En ese tiempo trabajé también como líder regional. Nosotros acá en Uruguay nos manejamos dos regiones, norte y sur, ¿verdad? Sí. Líder a nivel regional, sur de jóvenes, ¿verdad? Bendición, pastor. Y en esa época también fui nombrado diácono. Entonces, fueron como que el Señor fue abriendo puertas, abriendo caminos, ¿verdad? Amén. Hasta llegar al liderazgo nacional de jóvenes. Bueno, podríamos hacer un podcast entero contándole cosas del liderazgo de jóvenes, pero voy a la otra pregunta de cómo empezó lo de pastor. Bueno, tengo que ir para atrás. Yo cuando era niño siempre decía, algún día voy a ser pastor. Yo quiero ser pastor. Pero puede parecer una aseveración de niño, ¿verdad? Como quien dice, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser jugador de fútbol. Y bueno, quiero ser pastor, quiero ser pastor. Y pasó un tiempo, y hubo un tiempo ahí en la adolescencia, en la juventud, que dije, no sé si quiero ser pastor. Está medio complicado, ¿no? Como que músico, capaz que está más lindo, o me siento No mejor. hay tanta Pero, responsabilidad. claro, exacto, y es un poco menos de responsabilidad. Si bien el músico tiene responsabilidades, pero yo creo que el pastor obviamente Sí, tiene otra carga, otra carga. Entonces, lo veía por ese lado, pero llega un momento que yo creo que es inevitable, ¿no? Aparte, Dios te va alineando, ¿no? Dios te Así va alineando y tú vas acomodando la mente, vas acomodando el corazón, y yo creo que, a ver, esto es sencillo, sencillo en el sentido de que si nosotros vamos al altar de Dios y le decimos, Señor, haz tu voluntad, Señor, haz lo que quieras, entonces tenemos que estar dispuestos es. a afrontar esa aseveración, ¿verdad? Haz lo que quieras es, bueno, entonces el Señor hace lo que Él quiere con nosotros. Y muchas veces vemos, y a mí también me pasó, de decir, Señor, úsame, úsame. Pero una cosa es ser usado por Dios, porque podemos ser usados en más de un ministerio, Así es. y una cosa es ser usado en lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Porque no conocemos la historia, pero no lo sé, capaz que Jonás era un excelente músico, pero Dios no lo quería que se quedara en su pueblo tocando la guitarra, no, Dios lo quería enviar a Nínive, eso era lo que Dios quería. Y muchas veces queremos ser usados, pero en cosas que Dios capaz que nos quiere usar, pero hasta un cierto tiempo o después de un tiempo, pero tenemos que estar abiertos a estar sensibles a los tiempos de Dios, ¿verdad? Así es. Y en ese tiempo Jonás iba a ser usado como un evangelista, como un predicador, ¿verdad? Y yo creo que llegó el tiempo en que Dios fue como agregando ministerios a mi vida o agregando conocimientos, ¿verdad? Hasta llegar ahora al pastorado y principalmente al evangelístico. No descarto algún día pastorear una iglesia, no lo descarto, pero siento que es algo que Dios tiene
en un tiempo, como que no veo que sea un futuro cercano, ¿verdad? Pero sé que algún día voy a terminar pastoreando en la iglesia, sí, sí, Pastor. yo creo que sí. Qué bendición, ¿no? El proceso que Dios le hizo andar hasta el día de hoy, Sí, pudo haber altas o bajas, pudo haber desánimo, sí, pero sí, dijo, si Dios prepara el camino, Él nos sí, sustenta. No nos va a dar una carga que no podamos soportar, dice. Dios exacto, está en cada detalle. sí, Puede haber jóvenes que tienen liderazgo y para ellos son muchos, pero no, con cada testimonio que nos está contando es como que nos alienta a permanecer, porque Dios nos va preparando, Dios nos va alistando para lo que Él tiene para nuestra vida. Así que qué sí. bendición, pastor. Y algo importante, una cosa chiquita, hermano, Sí, que muchas veces nosotros vemos personas y decimos, ¿no? Porque yo creo que es algo, esto es un razonamiento mío, que hace un tiempo lo hice siendo joven. Es que hay hermanos que vemos que llegan a ser obreros en sus iglesias, y no sé cómo es ahí en Argentina, pero acá hay como un obrero, ministro aspirante, diácono, y luego de diácono pasamos al pastor local, y dentro del pastorado está el local, el general, el ordenado, ¿verdad? Y sabe que muchas veces ver a un hermano muchos años diácono y no pasar a ser pastor, no significa que es un fracaso. Porque la palabra dice que hubieron 7 diáconos y no los menciona que ellos llegaron a ser pastores, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos y decimos, pero tal hermano o tal hermana se estancó. No, no se estancó. Es que ellos nacieron para ser diáconos. Otros nacieron para ser toda la vida músicos. Otros nacieron para ser toda la vida músicos y pastores. Amén. Y otros quizás nunca pastorearon una iglesia, pero nacieron para ganar almas como evangelistas. Entonces, yo creo que en el camino del Señor nosotros tenemos un llamado. Y muchas veces para alcanzar ese llamado pasamos por otros ministerios, o a veces llegamos obrero, diácono, y como diáconos somos tremendos. Hay mucha gente que es, por ejemplo, ganadora de alma y que no va a llegar a ser pastor. Y es que su ministerio no es el pastorado. A veces los queremos como que ellos sigan creciendo, pero en verdad siguen creciendo a medida que sigan haciendo bien su ministerio. Amén, pastor. Entonces, es bueno como consejo para los que escuchan es no sentirse menos si hace 15 años que son algo. Si ese algo, ese ministerio está dando frutos, ellos no están estancados. Amén, están teniendo éxito en el camino del Señor. Amén. Además, el fracaso no es que no se, no es que el fracaso no es que queda ahí nomás en que ya está, estoy en esto, no, sino que el fracaso es cuando no lo intentás, cuando abandonás. Para mí es el fracaso, sino que Exacto. uno va en el ministerio que tiene, uno va trabajándolo. Y si hay crecimiento es porque Dios lo respalda. Amén. Si hay crecimiento es porque está haciendo algo bueno. Y creo que esa mentalidad, al tenerla y enfocarnos en lo que Dios nos ha dado, yo sé seguro de que Dios va a bendecir. Mientras más nos enfoquemos en lo que Dios nos está dando en este momento, digamos, Dios ya nos está preparando esta bendición, o su liderazgo, o lo que Dios quiera para nuestra vida. Pero uno tiene que estar enfocado, no desviarnos de la voluntad del Señor. Exacto. Qué bendición, Amén. pastor. Amén. Tercero, ¿cómo fue su ministerio nacional de jóvenes? ¿Cómo está trabajando con los jóvenes allá en Uruguay? ¿Nos puede contar un poquitito? Sé que este fin de semana hubo un campamento. Cuéntenos cómo ha sido ese campamento. Amén. Bueno, comienzo por algo que ya estuve mencionando. Yo comencé a estar vinculado a los jóvenes. Tengo que remontarme, no sé, como el año 2007, cuando tenía 15 años. Comencé a ser 15, 16 años, 2007, 2008. Comencé a ser líder local, ¿verdad? Comencé a ser líder local de jóvenes. Ahí comienza como mi trabajo con los jóvenes en mi vida. Pero a los 13 años, en el año 2005, yo cumplí 13 en diciembre del 2004, febrero de 2005 me mudo para Montevideo y hago una oración al Señor. Le digo, Señor, yo quiero llegar a ser un día, en aquel momento se decía presidente nacional de jóvenes, hoy es líder nacional o director nacional de jóvenes. Señor, yo quiero ser presidente nacional de los jóvenes.
Y con 13 años, y oré una vez, oré dos, oré tres, y como esas oraciones que muchas veces dejamos y tal, y sabe que luego retomé esa oración, como a los 15, y la dejé otra vez, y retomaba cada cierto tiempo esa oración, hasta que llega en el año 2000, 2017, sí, 2017, abril 2017, me nombran líder nacional de jóvenes por primera vez. Antes de eso había sido secretario nacional de jóvenes. Bien. Sí, pastor. Y yo comencé a ver que mi ministerio iba creciendo, pero quiero contar una intimidad. y no me da vergüenza contarla. No, cuente. La primera vez que fui secretario nacional de jóvenes fue una alegría tremenda. Y yo comencé a trabajar, y era tremendo. Pero sabe que después de un tiempo me descansé. Porque muchas veces llegamos a una posición y lo voy a decir en términos carnales, una posición como de privilegio, como de honor, que ves que la gente te felicita, que te sigue, que quizás algunos aplauden tu trabajo, y llegas a decir, qué bien que ando Yo yo. lo que soy. Claro, ando volando, esto. Y eso me sirvió para, un día estoy en la conferencia nacional y yo no había podido ser parte de la asamblea de ministros porque estaba trabajando. Sí. Pero cuando llego al culto y dice el pastor, bueno, y elegimos como secretario nacional, yo ya había terminado mi periodo, ¿verdad?, de 2 años, y me voy a parar, y dicen al hermano, y cuando me voy a parar mencionan a otro. No. Y yo hice, Pero bueno, y me senté, pero justo no me paré, justito. Y fue como un baldazo de agua. Como que... exacto, y aplaudí todo, y cuando llegué a casa me acuerdo de ese culto, que había pasado otra situación, aparte de eso. Me puse a los pies de la cama y comencé a llorar. Comencé a llorar. Y recuerdo hasta ahora, es como si me vinieran ahora las ganas de llorar de ese momento. Recuerdo que me puse a llorar, mi esposa se arrodilló conmigo en mi cama, me abrazó y comenzó a decirme, el Señor conoce todas las cosas, el Señor sabe todas las cosas. Y voy a hablar en el nombre de Jesús una verdad, no, en ningún momento me sentí que estaba siendo un creído o un engreído, pero pensé que era intocable. Por un momento, en esta mente joven, muchas veces los jóvenes pensamos, estoy bien, lo estoy haciendo bien. Nadie me mueve de donde estoy. Exacto. Y por algo también, ¿no? Dios permitió esto porque no es como que Dios dijo, no, lo saco por la hora que pase algo, ¿no? Sí. O a este muchacho yo necesito enseñarle algo, entonces. Exactamente. Y recuerdo que estuve esos 2 años no estando en un cargo, ni regional, creo, ni nacional a nivel juvenil. Y le dije, Señor, dame otra oportunidad. Yo voy a trabajar más de lo que trabajé, porque el primer año trabajé y el segundo me descansé, pensando que ya no me van a mover de acá, voy a salir a elegir otra vez. Me descansé y dije, no, ya está. Entonces, digo, Señor, tengo que trabajar. Yo ahora te voy a dar todo. Y el Señor me da la oportunidad otra vez de ser secretario nacional. Y hay algo que quiero rescatar, y no es por vanagloriarme, pero es la clave, es que amé, respeté y trabajé a la par de mi líder. Serví en todo, en la segunda vez. En la primera vez sí, pero como te dije, con ese bache de que, bueno, está tranqui. Entonces Dios me dio esos 2 años de reflexión, ¿no? De cómo me fiocé, estar en lo de Bar, una tierra árida, una tierra seca, que no parece que está muy improductivo. Porque sí, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, capaz que ellos habrán pensado, bueno, de acá marchamos. Pero no, es un momento de proceso, de humillación, de quebrantamiento, de arrepentimiento. Entonces yo tuve que pasar por ese desierto. Y cuando vuelvo, trabajé a codo hasta que sale
en esos 2 años sale el líder y yo soy nombrado el líder nacional de jóvenes. Yo creo que gran culpa de eso yo le he hecho a trabajar fiel al lado de mi líder, pegarme a esa visión, servirle todo, esperar siempre por su palabra, no tomar decisiones yo solo, sino si tengo una idea, líder, ¿qué le parece esto? Líder, ¿qué le parece? No le parece, esto sí, esto no, estar ahí. Tener respaldo y dice, hay un dicho que dice, el que quiera autoridad tiene que estar sujeto a autoridad. Eso mismo lo dijo tu hermano este fin de semana pasado en el campamento. Sí. Entonces, es importante respetar la autoridad y estar bajo autoridad, porque es puesta por Dios. La palabra dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Esa autoridad la puso el Señor ahí y por algo la puso. Y yo justamente predicando el domingo pasado tomaba el ejemplo de David con Saúl. No se animó a ponerle una mano arriba porque era el rey. Más allá de que era un hombre que estaba bajo los impulsos de la carne. Dios lo había apartado, pero él lo respetó, dijo, no, ¿cómo voy a tocar al ungido del Señor, no? Exacto, exacto. Y yo lo veo que ese acto, más adelante lo tocó a él, porque a David ni sus hijos ni nadie lo tocó para dañarlo, nadie lo mató, porque David respetó a Saúl. Y creo que cada acción que tomemos en el futuro va a resaltar nuestro ministerio, nuestra vida diaria, va a resaltar. Si yo le respeto a usted en su ministerio, sé que Dios en algún momento alguien me va a respetar mi ministerio. Sí. Creo que es así. Bueno, sí, es como dice la palabra, ¿no? Cosechas lo que siembras. Amén. Así que, y bueno, y entonces comencé a ser líder, para no alargarla tanto, comencé a ser líder en el año 2017 y sabe que apenas me nombran ese fin de semana líder, llega el lunes o martes, y voy al living de mi casa a orar y cuando me arrodillo siento la voz del enemigo. Vos líder, ¿qué vas a hacer? Sos muy joven, no tenés nada para hacer. Y al toque, detrás de esa voz, siento la voz de Dios que me dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Cuando recibí esa palabra fue la primera. Fue la embrague primera. El cambio y le dice que vaya. Porque yo estaba recibiendo, ¿no? ese liderazgo. Acá te nombran, por ejemplo, tal día y el otro líder tiene un mes para retirarse, dejar todo acomodado y a partir de ahí empezás. Y yo estaba en neutro y el enemigo me quiso meter una reversa ahí, pero el Señor puso primera y bueno, amén. Y ahí arrancamos. Estuve 2 periodos como líder porque iba a ser papá. Sí. Y ahí estuve un periodo trabajando como secretario en vez de como líder. Y ahora fui nombrado líder y termino este periodo en abril. Así que hasta abril soy líder nacional de jóvenes. Luego el Señor, si quedaré por un periodo más o no, el Señor lo dirá. Qué bendición, pastor, que como Dios hizo todo, ¿no? Cada testimonio, cada cosa que nos cuenta, vemos la grandeza del Señor en su vida, en su ministerio, y Dios nos enseña, ¿no? Que cada cosa que tenemos es por su misericordia, por su amor, y uno tiene que valorarlo y darle siempre lo mejor. Sí, amén. Hacerlo como que, dice, hacerlo como que es para el Señor. Como para el Señor, sí. Cada cosa que para uno parezca mínima, hacerlo para el Señor. Exacto. Porque en eso está el resultado, está la bendición. Y qué bueno, pastor. Y el campamento que hubo hace poco, ¿ya lo habían hecho anteriormente? ¿O qué número o cuántas veces hizo el campamento de jóvenes? ¿Cómo se llama el lema? Nosotros, este campamento pasado, y ahí te cuento un poquito la historia, se llama Generación de Fuego, GDF, y el
sublema viene a ser Dios está aquí, fue este pasado. Sí. Que estuvimos con Pastor Fernando, la verdad que fue grandemente usado por Dios, un varón tremendo, tremendo mensaje. Estuvimos predicando mi papá, Pastor Sarabia, viernes, sábado Pastor Fernando Altamiranda y el domingo cerré predicando yo. Fue un tremendo momento a la presencia de Dios. Bendición, pastor. Y bueno, Dios me dio esta visión, generación de fuego, ¿no? Fue allá en el año 2017. Yo pensaba, digo, bueno, fui nombrado en abril 2017, estaba pensando, los campamentos casi siempre acá son en febrero, enero, febrero, y estaba pensando en el próximo campamento del 2018, el cual fue realizado en la ciudad de Rivera. Es un departamento que es frontera con Brasil, perdón, no con Argentina, con Brasil. Sí. Y recuerdo que mirá la situación particular. Yo estaba por entrar a ducharme para el culto. Yo había llegado a trabajar y estaba entrando para ducharme. Y recuerdo que me estoy duchando, para los que cantan en la ducha, me estoy duchando, y el Señor me dio una alabanza. Yo aparte soy compositor, ¿amén? Pero todavía no grabé mi primer disco, lo tengo ahí en el horno todavía. Bueno, pero, ya va a salir, vamos a estar orando. Amén. Yo pienso que ya para este año, para los que están escuchando, sí. para los que están escuchando una primicia, porque esto solo lo sabe mi familia. Después le podemos pedir que cante una alabanza o no se puede. Sí, si me das unos segunditos ahí puede ser. Pastor. Y bueno, y entonces estoy duchándome y comienzo a componer la canción. Pero Dios me da el coro, comienzo a cantar el coro, ¿no? Yo quiero una generación de fuego. Y comienzo a repetirlo para no olvidarme. Y cuando termino de ducharme, que me estoy secando, me estoy vistiendo, comienzo a sentir la presencia de Dios y yo digo, esta es una canción dada por Dios. Amén. Y entonces lo que hago es grabarme en la grabadora del celular, ¿no? Y comienzo a cantar la estrofa, la canté una sola vez, pero para no olvidarme, porque me tenía que ir para el culto, la grabo. Y digo, exacto, Dios quiere levantar una generación de fuego. Entonces, ese es el lema, esa es la visión. Y ahí Dios comenzó como a darme como instrucciones. Tenemos que volver a ser aquella generación de oración, de ayuno, aquella generación que respeta a los ancianos, aquella generación que saluda a los ancianos, que es amable, Sí. Aquella generación que no anda mirando los recursos que tenemos, sino que estamos sirviendo a un Dios poderoso. Si hoy podemos tener batería, teclado, bajo, o podemos tener una sola guitarra, y la esencia está en la adoración. Tenemos que volver a ver esos cultos donde el Espíritu Santo se derrama en la alabanza, porque hay veces, yo creo que hay, no es por hablar mal, pero parece que hay veces que nosotros vemos hermanos que, por ejemplo, que la alabanza es un momento como de preludio, un momento como de entretenimiento, como de que, bueno, el culto empieza con el mensaje. No. La alabanza es parte del culto y Dios, como dice Salmo 22.3, Dios habita la alabanza, Dios se mueve la alabanza. Entonces nosotros tenemos que creer en el poder que hay de la alabanza, el poder para Dios traer sanidad, para traer restauración, para traer Espíritu Santo, para traer buena liberación, lo que sea. Entonces, comienzo a dirigirme en eso que el Señor me da. Bueno, yo quiero ir en esta dirección. Y desde ahí es que en el primer campamento 2018 yo lanzo este tema en el campamento en uno de los días, y el campamento se llamó Generación de Fuego, así. Entonces, el Señor me hace sentir eso. No, el que viene también se tiene que llamar Generación de Fuego. Y el que viene también. Y tanto es así que cuando no fui líder, el hermano que estuvo como líder, que de hecho es un amigo, siguió con esta visión. Y a los 2 campamentos que le tocó liderar, siguió con Generación de Fuego. Esto como que ya penetró en la juventud. Exactamente. Entonces, ya es como que no es por así decirlo. Exacto, no es como que es el campamento de jóvenes. Ahora vamos a Generación de Fuego. Exacto.
Entonces es como que, y esto, yo quiero todavía que el Señor siga impregnando, ¿no? Como que quede un evento marcado en Uruguay y que de hecho Dios está dándonos los recursos, las herramientas, como, bueno, este campamento pasado fue el primero que pudimos transmitir con cámaras en vivo a través de la plataforma de Facebook, YouTube, lo pueden ver, ya pasó el chivo en en el canal de Generación de Fuego, pueden ver los cultos ahí. Y claro, estamos llegando a mucha gente y eso es con el Evangelio desde Uruguay, llegar a todas partes del mundo predicando de que somos una generación de fuego, una generación que tiene el fuego de Dios en sus corazones. Qué bendición, sí, yo vi por YouTube los directos y la verdad se escuchaba muy bien, la verdad es una bendición, pastor. Amén. Se veía bien, y qué bueno que Dios haya bendecido y va a seguir bendiciendo los jóvenes de Uruguay, el departamento, su liderazgo o el hermano que venga, el pastor que venga. Sé que Dios va a seguir respaldando, va a seguir bendiciendo en cada área y qué bueno que podamos ser, como usted dijo, jóvenes o una generación de fuego, jóvenes de fuego, ¿no? Amén. Que podamos despertarnos, que este mundo que se está apagando, este mundo que no deja que uno pueda avanzar, pero nosotros somos diferentes. Tenemos algo que nos hace único, que es el Señor Jesús. Marcamos una diferencia superior y tenemos el fuego del Señor. Amén. Dice que Moisés veía una salsa de fuego que no se consumía. Nosotros somos igual. El mundo ve que somos como los jóvenes comunes que están en este mundo. Que podemos tener la misma edad, vivimos en el mismo lugar, pero dice que tenemos algo diferente, un fuego que no se consume, es la presencia del Señor, que podamos ser esos jóvenes Amén. diferentes. La verdad, qué bendición, pastor. Cuarto, amén, lo que le queda ahora de su liderazgo, ¿qué enfoque tiene para la juventud? ¿Tiene algún evento o el campamento es lo que se terminó, por así decirlo? Sí, bueno, nosotros tenemos, ahora ya pasamos a nuestro campamento, que es digamos... ¿Cuántas zonas son de jóvenes, digamos, es por zona, ¿no? O distrito? Sí, nosotros acá, bueno, obviamente como Uruguay es bastante más chico que Argentina, solo nos dividimos en dos zonas, zona norte y zona sur. Después nosotros tenemos eventos regionales. El norte tiene su evento, que es tipo como una confraternidad, como una mini conferencia, ¿no? Y el sur tiene como su conferencia, su confraternidad. Pero el evento que convoca a todos los jóvenes es como el campamento, que se está volviendo un campamento conferencia de jóvenes, ¿no? Porque a veces cuando decimos campamento, lo tomamos como que tipo un monte, carpas, pero nosotros ya le estamos dando como un toque como también más formal, ¿no? Entonces como que nos vamos a un lugar donde la naturaleza, árboles, para desenchufarnos también, pero a la hora del culto le damos el toque como de una conferencia, de una convención de jóvenes, de un congreso, un evento. Sí. Y bueno, y ahora terminamos nuestro campamento este domingo pasado, lo cual fue una gran bendición. Y ahora nosotros, ese fue, digamos, el último evento grande, porque ahora en abril se reeligen las autoridades. Bueno, yo obviamente siempre tenemos que estar orando para que sea hecha la voluntad del Señor. Amén. Yo tengo miras, no tengo planes de, si el Señor me permite, seguir liderando a los jóvenes. Aquí, por ejemplo, en Uruguay tenemos como edad tope para ser líder nacional 35 años cumplidos. Bien. Entonces, yo estaba sacando números y cuentas, ¿verdad? Y decía, bueno, tengo 33, si soy elegido ahora, termino con 35 y quizás con 35 cumplido me pueden reelegir y sería el último periodo mío porque ya terminaría con 37, ¿verdad? Sí. Pero bueno, todo eso si el Señor quiere, ¿verdad? Nosotros estamos atados a la voluntad de Dios. Pero sí, ahora tenemos que esperar y bueno, si en abril, si el Señor lo permite, si es su voluntad, soy reelegido líder nacional, bueno, ahí ya tenemos que empezar a proyectar para apoyar los eventos que tenemos regionales. Y sabe, quiero contarle una pequeña arista, mi hermano, de todo esto, y es que
Dentro de lo que es el campamento, nosotros hemos armado un grupo de alabanza, una banda, la cual toca la alabanza en el campamento. Y obviamente se formó para el campamento, pero ya se armó, digamos, una banda que son jóvenes que nosotros obviamente seleccionamos con el permiso, obviamente, de sus pastores para formar parte, pero se armó como una, digamos, una coexistencia, ¿verdad? Porque nos ha pasado que hemos tocado con la banda, no siendo en el campamento, con la banda GDF. Sí, Se sí. llama así, la banda GDF, la banda Generación de Fuego. Y usted sabe que, hermano, que se ha formado un grupo, pero precioso, de músicos, de adoradores, tremendo. Y quiero también contar con esto y a los hermanos que están mirando, es muy importante la relación, digamos, interna de los músicos. Es muy importante, muy importante. Porque eso se nota, se renota. Mire, nosotros a veces, y como todos, dice la palabra del Señor, que nosotros íbamos a tener disensiones para saber quiénes son los aprobados. Muchas veces podemos tener disensiones con algún hermano o alguna hermana, pero eso en el momento de la administración se nota. Ahora, cuando estamos, como decía la palabra en hecho, cuando estamos unánime, es otra cosa. El Es otra cosa. ambiente es diferente. Exacto, exacto. Fluye de otra manera. Y bueno, y sabe que se ha formado una banda, bueno, la cual obviamente, como soy el líder nacional, lidero yo la banda, aparte gracias a Dios que Dios me ha dado el talento de la alabanza. Si no, yo se lo confiaría a otra persona. Hay otras aristas, por ejemplo, del campamento, Sí. que yo se las confío a personas que andan muy bien para eso, y algo que aprendí es que tenemos que delegar. Si hacemos todo, No, las cosas no salen bien. exactamente. Ya me pasó. Mi primer campamento intenté hacer todo con mi esposa, terminé cansadísimo. Y ahora termino cansado igual, pero con mi mente mucho menos cargada porque hay hermanos trabajando con los niños de los jóvenes, que hay jóvenes que ya son papás, tienen sus niños, trabajando con los niños, con limpieza, con cocina, con logística, con transporte, con compras. Entonces, gracias a Dios que Dios nos ha dado un grupo. Para este campamento más o menos fuimos un grupo entre 38 y 40 personas trabajando, ¿no? En todas estas áreas que he mencionado, y fue brutal la sincronía entre todos los hermanos, la verdad, tremendo. Entonces, ahora, bueno, si el Señor nos permite, desde abril vamos a comenzar a proyectarnos ya para el próximo campamento 2026, amén. Y bueno, y si el Señor nos permite seguir tocando con la banda GDF también en otros eventos, como por ejemplo tocamos en la Conferencia Nacional de Uruguay, aquí tocamos con la banda GDF, sí, fuimos la banda, digamos, de la conferencia, digamos. Y el Señor está haciendo cosas lindas, el Señor está haciendo cosas lindas, el Señor está abriendo nuevas puertas, y siempre va a haber oposición, ¿verdad? Siempre oposición va a haber, pero estamos en victoria. Amén. Estamos en victoria. Qué bendición y qué bueno que todo haya marchado bien y siga marchando bien con la ayuda del Señor. Así que es un honor charlar con usted, un honor oír sus testimonios, su experiencia. Y sé que a los jóvenes que estamos acá, a los hermanos que están conectados también, todo nos ayuda para el crecimiento. Cada cosa que pongamos en nuestro corazón. Y por último, pastor, que pueda dar un consejo, que pueda dejar un consejo. Sé que ya nos ha dicho un montón de consejos, pero sé que hay algo más, sé que el Señor tiene algo más para darnos. Sí, bueno, hoy pensaba en algo y digo, ¿qué les puedo dejar? Justamente pensaba en esto, ¿qué les puedo dejar como consejo, ¿no? O qué le puedo capítulo 12, versículo 14. Seguiré la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay algo importante, hermano, que
destruye no solo a los jóvenes, sino a la iglesia. Y es la contienda. La contienda, dice la palabra, que donde cesa el chisme, cesa la contienda. Amén. Debemos alejarnos de esto. Debemos alejarnos de las cosas que nos edifican. Amén. Debemos alejarnos y quizás, discúlpeme hermano si no es el espacio, pero es un mensaje que tiene que traer... Pastor, está en libertad. Es un mensaje que tiene que traer sanidad a nuestros jóvenes. Amén. Yo he visto generaciones, desde que he sido niño, he visto cómo la calumnia, como el chisme ha traído destrucción, ha traído división, ha traído separación. La palabra dice que un reino dividido no prospera. Si queremos ser una iglesia unida, tenemos que dejar el me contaron, el me dijeron, tenemos que dejar de mirar la paja del ojo ajeno, amén, y mirar que nosotros tenemos una tremenda viga, y me incluyo, porque a veces nosotros somos también tentados por el enemigo a entrar en este carril, ¿verdad? Sí. Pero este carril del chisme no va para arriba, va para abajo. Este carril te lleva a la perdición. El carril que nos lleva a la gloria es el carril de seguir la paz, de la verdad, de dejar la mentira, de dejar la calumnia. Y el carril que lleva a la gloria del Señor es el carril de la santidad. La tan famosa y con su permiso, hermano, y poco predicada santidad en estos tiempos. Justo yo estaba en el culto hace un rato y les decía a los hermanos, mientras ministraban el culto, ahí mientras dirigía alabanza, que la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad es un requisito excluyente. El Señor no dice, bueno, si quieres sean santos, si no son santos no hay drama. No, necesitamos ser santos si queremos alcanzar la gloria del Señor, si queremos verle cara a cara. Y la santidad implica dos grandes puntos, la externa y la interna. Necesitamos ser santos internamente, limpiarnos de pecado, limpiarnos de palabras corrompidas que traen discusiones, que traen calumnias. Necesitamos, como dijo Pablo a Tito, predicar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Sí, lo escucho, hermano. Nos faltan como 20 minutos para que se termine el directo. Si quiere después lo llamo de vuelta y seguimos. Perfecto. Por la duda Perfecto. que se corte, le quería avisar. Perfecto. Ya cierro con esto. Ya, entonces, estas dos cosas les dejo como lectura y como visión. Seguir la paz con todos. Ahí está. Pastor. Eso es, ahora sí. Sí. Ahora sí. Dígame, en el consejo que nos estaba dando. Sí, bueno, más o menos para cerrar la idea que tenía. Muy bien, pastor. ¿Y por qué me refiero a lo primero de seguir la paz con todos? Sabe que una palabra mal dicha no saben el daño que puede causar. Es un daño, pero brutal. Por ejemplo... Yo digo que es como una semilla. Sí. Que tiramos y empieza a crecer ramas, igual después hay ramas de amargura y ya la persona está como marchita, ¿no? Sí. Así lo veo yo. Sí, y bueno, hay algo tremendo. Un segundito, sí. Mi esposa dice, todavía está así, todavía está. Ya terminamos. No hay problema. No hay problema. No, sí, estoy con tiempo. Sabe que, y les puedo contar, les dejo como ejemplo cómo me ha dañado a mí. Sí. Un día estaba en un grupo de alabanza y estábamos haciendo pruebas, ¿verdad?, de voces. Y yo tenía todavía mi voz en desarrollo, yo tenía unos, quizás que 14 años. Y una persona me miró y me dijo, bueno, la verdad que
te falta mucho, ¿no? Pero bueno, está. Pero con esa actitud como despectiva. Deseando, digamos, haciendo menos. Sí. Y yo recuerdo, bueno, lamentablemente fue a la iglesia, y yo recuerdo que me di vuelta y mi hermano Marcelo también era parte del grupo y nadie me vio, yo estaba llorando como un niño chico. Y, y sabe que desde ese momento hay algo que aprendí y lo aprendí para las dos direcciones. Sí, Uno tiene que tomarse las cosas, ya sea buenas o malas, de la manera correcta, pero hay algo importante, es que uno tiene que saber decir las cosas de la manera correcta también, porque puede causar mucho daño. Por eso es que me refiero a Hebreos de seguir la paz. A veces las cosas mal dichas no generan paz, para nada. exactamente. Sin embargo, cuando somos cariñosos, cuando vamos a decir algo que quizás sea un poco duro, pasamos un brazo para arriba, lo explicamos, lo aconsejamos. Muchas veces nos toca, a veces como líderes o como pastores, decir, fulano, fulana, mirá, esto no lo puedes seguir haciendo y te explico por esto, por qué te tengo que sacar de acá. Y no es algo fácil, pero si buscamos la actitud correcta, ¿verdad? O cuando a veces hay algunas, yo siempre digo, y esto lo digo de manera como educativa, hay tipos de críticas. Está la constructiva, está la destructiva, está la negativa y está la positiva. Yo te puedo decir, Elías, bueno, la verdad, tocas mal la batería, pero podés mejorar si haces esto. Esta es una crítica negativa seguida por una constructiva. Está la positiva de, che, qué bien que rematás las canciones. Muy bien. Está la constructiva, mirá, si haces esto, podrías mejorar en tu toque. Pero está la destructiva, es, Elías, la verdad que nunca vas a tocar bien. Exactamente. Y son críticas. Entonces, la crítica no es mala, pero hay que ver cómo uno la dice. Exactamente. Y lo que me decía al tema de la santidad es algo que uno tiene que llevarlo adelante y pegarse a ello. No importa cuántos talentos tengas, no importa hijo de quién seas, no importa qué posición tengas, si no vivís en santidad, no vas a ver al Señor. Y esto es lo bueno, que hay a veces, yo soy hijo de pastor, y hay veces que los hijos de pastores, me incluyo, pensamos que tenemos una posición de privilegio, la cual para algunos es un privilegio, pero en verdad es una carga, es una responsabilidad. Y a veces pensamos que ciertas cosas no nos tocan y hello, bienvenidos. Los hijos de pastores tenemos las mismas tentaciones, las mismas debilidades, o peores, las mismas cargas. Y Tenemos... y todas las miradas puestas en uno. Todos los dedos señalados en uno, todos los dedos señalados en uno. Sí, sí. Y al fin la palabra del Señor es para todos. Es para los pastores, para los hijos de pastores, para los evangelistas, para los músicos, para los porteros, para los que limpian, para todos. Sin santidad, nadie va a ver al Señor. Amén. Amén, pastor. La verdad Así que, bueno, para mí ha sido un gusto compartir esto contigo y con todos los que llegaron a vernos. Y bueno, cuando quieran estoy disponible para otra charla, porque para mí esto, compartir un poquito de esto es una bendición para aquellos que se inician en los caminos del Señor, para aquellos que se quieren iniciar en un ministerio y para aquellos que están pasamos. Amén, pastor. Y es bueno porque otros. Y la verdad es una bendición para mí que usted haya podido. Así que Dios me lo bendiga ricamente. Amén, amén, mi hermano. Bueno, fue un gusto y un placer para mí. Que Dios le bendiga muchísimo y que bendiga este espacio para que usted pueda seguir siendo un canal de bendición. Amén, para todas las almas. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Saludos a su familia. Amén. Y ya Amén. invitando de vuelta. Amén, amén. Estoy disponible. Amén. Solo me avisa y estamos ahí disponibles. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga ricamente. Amén. Un fuerte abrazo, hermano. Dios te bendiga mucho. Amén. Amén. Una bendición con el pastor Sarabia, que ha podido estar. Así que una bendición, que podamos tomar el consejo que nos ha dado.